David, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar conversando con usted. Bien, como decía yo recién, no hay verdadera conciencia sobre lo que significan las exportaciones en la Argentina. Comencemos desde un punto de vista general y después vamos a ir de manera específica viendo cada uno de los rubros, porque hay una parte importantísima de la economía del país que creo que ustedes dicen está arriba del 72% que funciona gracias a las exportaciones. Exactamente, del total de las exportaciones del país durante el primer semestre, el 72% provino de las cadenas agroindustriales, es decir, las exportaciones relacionadas al campo representaron 7 de cada 10 dólares que el país exportó durante el primer semestre. En dólares fueron algo más de 25.600 millones de dólares. Y ahí está un poco la importancia de las exportaciones. Por un lado, son dólares que la macroeconomía necesita para poder funcionar, dólares que si no tenemos que poner cepos, tenemos que salir a pedir prestado, tenemos que entrar en defaults, dólares que necesitamos para poder comprar y pagar productos y servicios que utilizamos a diario. Por ejemplo, un auto tiene gran parte de sus autopartes importadas, el equipo electrónico, mi computadora y el que tienen ustedes ahí en el estudio a través del cual estamos hablando, es importado totalmente o sus partes son importadas. Zoom, a través del cual nosotros estamos hablando en este momento, hay que pagarlo, al igual que Netflix o Spotify o YouTube. Para todo eso necesitamos dólares. Seguro. Y ahí está un poco la importancia que tienen las exportaciones y además en cada tonelada, en cada dólar que exportamos, hay empleo argentino, hay puestos de trabajo que trabajaron para producir, transformar, comercializar y transportar eso que se está exportando. Claro, acá tenemos concretamente, por ejemplo, lo que pasa en el caso de la carne de vaca que está tan vapuleada por el gobierno, hay que se consume por kilo 48 por persona, 48 kilos por persona por año, y la producción bovina puede significar una exportación del 26%. Todo esto, ¿cómo se derrama sobre el resto de la economía? Exactamente, estos son datos de cómo cerraron en el 2020, con un consumo per cápita de 48 kilos por habitante, donde se exportó el 26% de la producción bovina y todo el complejo bovino explicó más de 3.000 millones de dólares por exportaciones en una cadena que genera 422.000 puestos de trabajo, de los cuales cerca de 100.000 están relacionados al circuito de exportación. Claro, y ahí tenemos lo que pasa, por ejemplo, no en el caso solamente de la vaca, sino también el cerdo, el pollo y la carne de oveja, ¿no? Exactamente, esta es una infografía que armamos para poder mostrar que al mismo tiempo que nos podemos abastecer, exportamos. Esto no significa que cuando se exporta un kilo de algo se le quita a la mesa de los argentinos, sino que Argentina claro, justamente... ese es el argumento falaz del gobierno, ¿no es cierto? Tal cual. Argentina tiene una capacidad de poder producir más de lo que necesita. Y eso en realidad, en algún momento se dijo la maldición de exportar alimentos. Y vemos que las cadenas del agro en realidad representan 7 de cada 10 dólares que exportamos. En realidad eso es una bendición más que una maldición, poder producir y exportar tanto, porque significan dólares, significa inversión, y lo que estamos viendo en ese caso de la infografía que están mostrando, significa empleo. De los más de 400.000 puestos de trabajo que genera la cadena de la carne, cerca de 100.000 están ligados al circuito de exportación. No, estamos hablando de 100.000 familias, ¿no? No estamos hablando de personas, son 100.000 familias, ¿no? Claro, 100.000 familias que parte de sus ingresos vienen porque alguien de la familia trabaja en algún punto de las cadenas agroindustriales, y ahí está un poco en gran parte el por qué tenemos que exportar más. Ahí lo que estamos viendo es el caso del trigo, de 385.000 puestos de trabajo que se generan en la cadena, cerca de 158.000 están ligados justamente a lo que es la exportación de trigo. Argentina exporta más del 64% de su producción de trigo y también exporta harina, y por eso también muchos de esos puestos de trabajo están relacionados a la exportación, o como es el caso de la cadena vitivinícola, que también se exporta casi un 30% de la producción vitivinícola del país, y por eso cerca de 53.000 puestos de trabajo
de la que se genera la cadena vitivinícola, principalmente en la región de Cuyo, están relacionadas a las exportaciones. Bueno, ahí tenemos, somos uno de los pocos países que cobran derechos de exportación. Es algo inconcebible. En el mundo eso no existe, salvo en todo el bloque socialista, ¿no es cierto? Como China, Rusia, Kazajistán, todos esos países. Y después estamos nosotros, los argentinos, allí perdidos en la parte, cayéndonos del mapa del mundo, y tomamos estas determinaciones que no hacen sino frenar lo que podría ser un negocio realmente que se multiplicaría, vaya a saber, exponencialmente si no hubieran las trabas que existen para la exportación. Y eso derivaría en los impuestos que se puede llegar a cobrar a la gente, los impuestos lógicos, valederos que se le puede cobrar a la gente, y no el derecho por exportar, cobrar para la gente por lo que exporta, ¿no? Exactamente, esto es algo que, como vemos en ese mapa, que está hecho con datos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es una medida, una política a los derechos de exportación que el mundo no pone, que el mundo no tiene, porque el mundo lo que trata de hacer es potenciar las exportaciones. Entonces lo que veíamos en ese mapa es justamente lo que marcabas vos. Solamente nos comparamos con países como Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, que además los derechos de exportación de esos casos están aplicados a las exportaciones gasíferas y petroleras, no a lo que es la producción agrícola. Claro, porque ni pensar lo que podría ser este país si efectivamente como existe, somos tres los países, hay tres únicamente países del mundo que no apoyan la producción agrícola. Es decir, en Francia, por ejemplo, si llegan a tener un problema con la producción de leche, con la producción de trigo, con lo que fuere, que venga del campo, inmediatamente sale el gobierno a apoyarlos. Aquí es al revés. Es decir, está exportando carne, no señor, cepo. Inconcebible. Exactamente. En otro estudio que lo hace la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, analiza el apoyo al productor agrícola que realizan distintos países, y ahí uno ve que la gran mayoría de los países realizan un apoyo positivo, digamos, apoyan a la producción agrícola con incentivos de distintas políticas, mientras que solamente 3 países en el mundo generan un desincentivo, y estos 3 son Vietnam, son la India y son Argentina. Pero además de eso, Argentina triplica el desincentivo que genera la India y Vietnam. O sea que Argentina está totalmente salida del mapa en ese sentido, y el resto de los países, nuestros competidores, sí apoyan. Brasil, Estados Unidos, Chile, Rusia, México, China, todos estos países sí generan incentivos positivos, y eso se ve después en la producción, porque ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La producción. Si nosotros miramos los últimos 10 años, la producción de soja de Brasil aumentó 82%. La de Argentina cayó 6%. Esos son dólares, son puestos de trabajo, son inversiones que se hicieron en Brasil y que no se lograron en Argentina. Sí, efectivamente es así. Y nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la advertencia que se ha formulado desde el gremio que agrupa a quienes trabajan en la industria frigorífica, que dice que están en peligro, es decir, en peligro de trabajo, es decir, de perder su trabajo alrededor de 10.000 personas, justo en la Argentina, que tenemos un índice ya de desocupación altísimo, ¿no? Es inconcebible que se tomen medidas de esta naturaleza. Exactamente, cerrar una exportación de un producto que genera dólares, que genera puestos de trabajo, es totalmente incoherente en un contexto donde es lo primero que necesitamos: generar más trabajo, generar más producción y generar más dólares. David, clarísima toda la exposición. Por supuesto podríamos seguir hablando de todos los desaguisados que se siguen realizando, porque afortunadamente, no sabemos si esto es una fortuna o una maldición, que es como le pasaba al Congo. ¿Te acordás? Es decir, al Congo comenzó a tener gravísimos problemas cuando comenzaron a desarrollar sus recursos naturales, y aparecieron aquellos buitres que siempre están al salto por un bizcocho, como decimos los cordobeses. Acá, con incentivos, sería increíble el nivel que tendríamos en nuestras exportaciones. Sí, no solo en las exportaciones, sino también nosotros como personas del interior del país, doblemente nos tenemos que hacer estas preguntas. Porque ¿qué sería de los pueblos y ciudades de la provincia de Córdoba con un mayor nivel de producción, mayor nivel de exportaciones, menor nivel de derechos de exportación, que lo único que hacen es hacer que a nuestras regiones llegue menos dinero? Entonces, esta pregunta que usted se está haciendo, y que está bien que Argentina se la haga, los cordobeses debemos hacérnosla doblemente, porque somos de las provincias que más pierden o más dejan de poder crecer y de poder generar
todo lo que necesitamos por este tipo de medidas. Claro, y no solo eso, sino que además en el reparto perdemos. Cuando viene el reparto desde el orden nacional, es decir, en comparación somos uno de los lugares del mundo, Córdoba, no la Argentina, uno de los lugares del mundo con mejor producción y mayor producción de soja en el mundo, y sin embargo no recibimos lo que realmente nos corresponde. Así que bueno, estas son las cosas que tenemos que tratar de repensar, tratar de impulsar, por sobre todo para tratar de generar inversión, crecimiento, actividad económica y empleo en el interior del país, si queremos pensar un país más federal, un país donde nuestros jóvenes, nosotros, yo me incluyo, se puedan quedar a vivir en los pueblos y ciudades de los cuales son, porque tengan oportunidades de crecimiento y desarrollo, y no que constantemente tengamos que estar buscando irnos a las ciudades más grandes para poder desarrollarnos profesionalmente. Efectivamente es así, es un problema estructural que lamentablemente lo arrastramos desde hace muchísimo tiempo. David, muchas gracias por participar de Córdoba al Mundo. En cualquier momento estamos otra vez en comunicación gracias a este vínculo que nos permite el Zoom. Gracias. Un gusto.